Me parece que no es posible hablar de futuro sin hacernos cargo del pasado, y es aquello a lo cual quisiera invitar. Y en ese sentido, mi exposición va a tener fundamentalmente, o abordar fundamentalmente dos temas. Primero, situar la democracia chilena en el contexto latinoamericano. Es importante considerar que hasta no hace mucho tiempo atrás, y habrá que ver si esto es sostenible en el tiempo, nuestra democracia estaba junto a la de Costa Rica y Uruguay en materias como gobernabilidad democrática, en términos de calidad de la democracia, en términos de desarrollo democrático, etc. Distintos índices, distintas mediciones daban cuenta finalmente de eso como nuestra realidad. Segundo, el origen de la crisis actual. Me parece que vale la pena preguntarse tanto por el origen de la crisis como por el contenido de esta. En otras palabras, creo que vale la pena preguntarse si lo que tenemos es una crisis de una élite política o empresarial, si lo que tenemos es una crisis de la política, si lo que tenemos es una crisis institucional o si lo que tenemos en definitiva es una crisis de la sociedad. Y por último, directamente vinculado a lo anterior, los caminos de salida obviamente ligados a este diagnóstico, porque no se trata solo, me parece, y eso es lo que quisiera sostener, de una cuestión coyuntural, ni únicamente de una cuestión que tiene que ver con una crisis de confianza. Me parece importante tomar esta discusión. No se trata de reavivar aquella discusión clásica de fines de los 90 entre autoflagelantes y autocomplacientes, porque me parece que no está ahí el tema, más bien en hacernos cargo de lo que está realmente en el trasfondo de esto. Por tanto, me parece importante asumir esto como parte del problema para entender que es parte de aquello de lo que está en el trasfondo de la crisis, como decía, y para encontrar caminos de salida. Pero como la única causalidad no es propia de los fenómenos sociales, es evidente que no solo esto es lo que ha hecho crisis en nuestro sistema político, porque a ello se une el problema de los partidos desarraigados que decía al principio, de los altos costos de las campañas que obviamente se alimentan además de ciertos vicios instalados, de la representación política y los problemas de la representación política hoy afortunadamente, gracias probablemente a la discusión sobre el sistema electoral o el cambio del sistema electoral ayer promulgado con mayor esperanza que en el pasado, de altas expectativas ciudadanas frente a niveles importantes de desigualdad, segregación, alta concentración del ingreso, y entonces tenemos finalmente problemas de diversa naturaleza que requieren por tanto también diversos tratamientos. Se ha instalado en la sociedad chilena una mirada nefasta en torno al rol de los partidos y su actividad, y en ello convengamos, han sido los propios actores políticos los que han colaborado en marcar un mal precedente, a veces con actitudes erráticas, otras veces con problemas de conducción para enfrentar situaciones que no serán necesariamente judicialmente condenables, pero sí éticamente reprochables. En tal sentido, es de esperar que sean los propios partidos quienes asuman internamente medidas que permitan generar doctrina respecto a la conducta de sus militantes. En la lógica de avanzar sustantivamente en la regulación entre política y dinero, es preciso alinear fuerzas y comprometerse en el Parlamento a aprobar las iniciativas que anunció la presidenta Bachelet con los ritmos que ella establece. El compromiso en esto es clave porque la recuperación de la confianza se juega también en esto. Aquí, nuevamente, el liderazgo creo que es clave, y la capacidad de articular un movimiento social en torno a la corresponsabilidad de darle salida a la crisis a través de la contabilidad social.